Pero antes de eso, hermano, vamos a Hebreos, como una ratificación de lo dicho, Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué es lo que había dentro de Jesucristo, hermano, cuando Él se ofrece? Él se ofrece como carne humana para morir por el hombre, pero ¿qué había dentro de ese hombre? Ya sabemos que era el verbo Dios, pero en el capítulo 9, versículo 14, ¿qué dice? Porque si la sangre de los toros, cuánto más la sangre de Cristo, la sangre de los toros dice no perdonaba pecado, cuánto más la sangre de Cristo, o perdonaba momentáneamente, pero lo hacía Cristo, pero cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se ofreció Jesucristo? Jesucristo, su carne, su cuerpo, fue ofrecido por el Espíritu eterno que tenía dentro. ¿Quién era el Espíritu eterno? Que se convirtieran al Señor, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y qué clase de Espíritu eterno? No tiene ni principio ni fin. Es Espíritu. Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. Vayamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y viendo acá el Espíritu como una bifurcación interna de Jehová. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículos 10, 11 y 14. El 10 y el 11 dice así: Empero Dios, dice Pablo, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí lo está bifurcando como Pablo lo bifurcaba a Cristo. ¿Quién era Cristo? La imagen del Dios invisible, el que hizo todas las cosas. En el Antiguo Testamento vemos que Jehová es el que hizo todas las cosas. Nehemías dice, tú Jehová, solamente tú solo hiciste todas las cosas. Bueno, acá dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo ha hecho todas las cosas, lo dice Pablo, lo dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas, y si no es nada de lo que es hecho fue hecho. Y Pablo dice que todas las cosas por él fueron criadas y para él fueron criadas. Entonces, hermano, es que el mismo Dios. Pero acá, hermano, se está hablando ahora del Espíritu, de esa forma de bifurcarse. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está haciendo lo mismo que hizo Juan. En el principio era el verbo era con Dios, está dando la idea de una separación, pero Dios era el verbo. Produce una fisión, pero inmediatamente produce una fusión. Acá está pasando lo mismo. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Estas cosas, hermano, hay que entenderlas espiritualmente con mucha oración. Sigamos viendo sobre el Espíritu Santo cada vez más, digamos, sobre la persona sola del Espíritu. Pero antes de eso, veamos la Trinidad en Isaías 3. Hermanos, qué maravilloso. Yo me maravillo cada vez que leo Isaías, que dije Isaías 63, Isaías 63. Y para ver la Trinidad vamos a ver los versículos 1 al 16. Dice así: ¿Tiene ya todo Isaías 63? Dice así: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, dice, el que hablo en justicia, grande para salvar. Según el contexto de Isaías, ¿quién era? Yo, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es este Jehová? Pues yo, el que hablo en justicia. Versículo 2. ¿Por qué bermejo tu vestido? Se pregunta, y tu ropa como la del que ha pisado el lagar. Y contesta ahí Jehová: pisado, yo estoy leyendo una versión antigua, pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélo con mi ira,
y hollero con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y ensució todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos he venido. Hermanos, antes de continuar con los versículos, yo quiero saber quién es este Jehová que tiene su vestidura manchada con sangre. ¿Por qué no vamos a Apocalipsis? Busquemos, hermanos, Apocalipsis, capítulo 19. Porque yo necesito saber, hermanos, yo necesito y pienso en ustedes también. Capítulo 19. Encontraron capítulo 19, 11 al 16. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre llamado el Verbo de Dios. ¿Quién era ese que dice yo Jehová, el que tengo la vestidura, yo solo he pisado el lagar? Sigamos viendo. El Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballo blanco, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, hermano, qué personaje, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vamos al Antiguo Testamento y dice Jehová, Dios de Dios, es Señor de Señores. El que pisó el lagar le salpicó. ¿De qué está hablando? De que él peleó contra el pecado, murió por el pecador, y están salpicadas sus vestiduras. Podríamos interpretar muchas cosas, ¿no? Porque el pecado de los hombres que tenían sus ropas manchadas de sangre, de muerte, por su pecado le han salpicado a él, y él pagó el pecado de nosotros. Y él ha pisado la ira de Dios sobre el pecado de todos los hombres, para morir él en vez de que muramos nosotros. Ese es el Verbo de Dios, ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de Señores, ese es el Jehová, ese es el Verbo de Dios que tiene su vestidura salpicada de sangre, que ha pisado el lagar de la ira de Dios, como diciendo, toda la potencia destructora de Jehová para mis hijos la absorbo yo antes que mueran mis hijos. Oh, qué amor tan grande. Esa es la parte hijo de Dios. Esa es la parte hijo de Jehová. Porque Jehová, como Jehová, no puede morir. Se hizo hombre para poder morir. Por eso ahora dice Apocalipsis 1. Y lo conocemos. Versículo cuando Juan lo vea a Jesús, versículo 17 y 18. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y nosotros hemos visto en Isaías que el primero y el último era Jehová. Y el que vivo y he sido muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jehová tuvo que hacerse hombre para poder morir, porque Jehová como Jehová no nos podía salvar. Pero como finito hombre podía morir y resucitar otra vez. Entonces ahora se presenta una nueva forma de Jehová. En el Antiguo Testamento, yo Jehová, el primero y el postrero. En el Nuevo Testamento, y fuera de mí no hay otro Dios. En el Nuevo Testamento viene Jesús y se aparece como yo, el primero y el postrero. Y en Apocalipsis dice, yo soy el primero y el postrero. También dice el alfa y el omega. También dice el principio y el fin. Pero con algo nuevo, una palabra diciendo yo soy Jehová. ¿Quieres saber, Juan, quién soy yo? Yo soy el primero y el postrero, pero con una novedad. El que he muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, para poder darle vida. Yo tengo ahora la llave de la muerte y de la vida eterna. Si no, no lo hubiera podido tener Jehová, como hombre sí.
Pero el hombre de Jehová no es ajeno a Jehová, sino el mismo Jehová es. Yo soy el Jehová, el primero y postrero. Acá dice, yo soy el primero y el postrero, pero que me hice hombre, muerto y ahora vivo por la eternidad. Y como al haber muerto, le he dado vida al hombre y yo tengo la llave para darte vida eterna, si quieres. O si no, muerte eterna. Pero sigamos viendo sobre el Espíritu. Sigamos con Isaías 63. Acá ya lo hemos visto a Cristo. Veamos en qué parte está el Espíritu Santo y después veamos en qué parte está el Padre. Vamos a Isaías 63. Isaías 63. Y dice así. Habíamos dejado nosotros en el versículo 4. Versículo 5. Y miré y no había quien ayudara y maravilléme que no hubiera quien sustentase y salvóme mi brazo y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y embriagué los de mi furor y derribé a tierra su fortaleza. De la misericordia de Jehová, ahí habla el profeta, haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Porque dijo, ciertamente mis pueblos son hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Y quién fue el Salvador? Jesucristo. Pero Dios, pero el Padre a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Bueno, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Si nosotros hacemos la comparación de esto, no nos vamos a detener. Vean en el tema Jehová, el ángel de Jehová, ¿quién era? Era Cristo. Ahí está hablando otra vez de Cristo. El ángel de su faz lo salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, fue Cristo, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Y ahora habla sobre el Espíritu Santo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Está hablando ahora del Espíritu Santo? Sí, hermanos. Y vamos a saltear, y vamos a ir al versículo 14, y otra vez habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ahí habla del Espíritu Santo, otra vez. Y en el versículo 16 dice, tú empero eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Anotó la Trinidad? El Hijo, el Espíritu Santo, el Padre y Jehová. Esto es la Trinidad. ¿Quién puede negar? Un solo Jehová. En Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos entonces negar que Isaías 63 trinitario. Vamos ahora, voy a saltear de esto. Ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, pero voy a hacer una especie de burla, una burla, un teatro, digamos así, de la mentira de la Biblia. Si nosotros no creemos en una Trinidad como la estamos viendo y cuando terminemos todo el tema, todo esto es una burla, hermano querido. Todo esto es una mentira. Y para ello vamos a ver Salmos 33, versículo 6. ¿Saben ustedes que para los que entienden bien el tema, como entienden los evangélicos, como entiende la Iglesia Católica con respecto a la Trinidad, sin entrar a la profundidad, y como entendemos como los adventistas, mientras no nos hayamos separado de las verdades, como muchos se están separando de las verdades sobre la Trinidad, este versículo está hablando de la Trinidad. ¿Quieren encontrar otro versículo que hable de la Trinidad? ¿Otros textos? Acá un texto tenemos. Salmos 33,
Y el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todos los ejércitos de ellos por el espíritu de su boca. ¿Notan acá ustedes la Trinidad o no? ¿Lo han leído bien el texto? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Acá está hablando de Jehová, está hablando de la palabra y está hablando del espíritu. En Juan 1.1, ¿se acuerdan ustedes de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 o quieren que lo vean? ¿Lo han leído? ¿No se acuerdan? Lo vean. Pero no pongan el dedito ahí en salto, no lo pierdan a salto. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. San Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios. Me está haciendo acá una separación. Lamentablemente la mala traducción dice y el verbo era Dios, o sea, como que otro Dios. No. ¿Cómo leeríamos nosotros en el original griego? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Bien. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Pero ahora noten, en el griego dice en el principio era el logos. ¿Y qué quiere decir logos? Palabra. Podríamos decir verbo. El logos con propiedad de palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y Dios mismo era la palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas. Entonces ahora viene Juan y me comienza a dar una riqueza de conocimiento sobre la palabra. ¿Saben ustedes quién es la palabra? Hagamos de cuenta que está Juan acá. ¿Saben, hijos míos, quién es la palabra? Es Jesucristo. En el principio, hijos míos, era la palabra. La palabra era con Dios y Dios era la palabra. ¿Qué dice el versículo 14? El versículo 14. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne. No, hermanos. No, mentira. Acá el que ha hecho todo es Jehová. No vengamos a decir que la palabra de Jehová ha hecho, no la separemos a la palabra de Jehová. Jehová era un ser que habla. Porque el texto, ahí volvemos a Salmos y lo tenemos ahí, allí nomás, Salmo 33, porque no vamos a creer en la Trinidad. Porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Y el Espíritu Santo no es Dios, es el poder, es la energía de Jehová. Y la palabra es la palabra de Jehová. Hermano, entendamos. Yo hablo. ¿Me escuchan? Hablo. Pero soy yo. Y yo tengo energía, mi espíritu, mi interior que domina, que gobierna para que yo trabaje y haga cosas. Bueno, entonces es el mismo Jehová que habla y que con su poder hace las cosas. No vengamos acá a separar la cosa, que la palabra era Jesucristo. Porque volvamos a Salmo 33. Salmo 33. Leamos otra vez al texto, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Pero era el mismo Jehová, nada de Cristo. Y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, por su energía, hermanos. Porque así como yo ahora no creo en el Espíritu Santo como una tercera persona de la divinidad, no creo en el Espíritu Santo como una persona divina. Solo creo que es el mismo Espíritu de Jehová, equivalente al Espíritu que nosotros tenemos adentro, que somos nosotros mismos. Es el Espíritu de Jehová, es el mismo Jehová que hace las cosas por su Espíritu. Así también es la palabra. Él es el que habla y no me hablé de que la palabra sea otro o un ser que haya venido a la tierra.